Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Luis Fernando Fuentes, de la firma Fuentes y Harris, y el día de hoy les traemos el webinar Teletrabajo, una realidad en Panamá. Les voy a platicar un poco acerca de cómo surge este webinar. Hace ya varias semanas, un poco después de la aprobación de lo que fue la Ley 126 en febrero, sostuvimos conversaciones con la Ciudad del Saber en el interés mutuo de realizar un evento, en su momento era presencial, para capacitar un poco a las empresas y a todos los interesados en este tema. Como verán, el tiempo, las situaciones en la vida cambiaron drásticamente lo que se esperaba de este, en principio, seminario conversatorio. Lo bueno fue que así como el tema que nos compete en el webinar del día de hoy, surgen herramientas, y en este caso la posibilidad de tener esta presentación vía web, acerca de un tema que, si bien no es una solución absoluta, dado que, como verán, no se va a aplicar a todos, nos brinda una posibilidad para que los negocios que se puedan ajustar a esta dinámica sigan activos, con ello procurando un ingreso para los trabajadores de dichas empresas. El teletrabajo en sí lo vamos a ir desglosando tanto de su análisis en su ordenamiento jurídico, así como también las dinámicas, las realidades que presenta el mismo. Y la idea es también contar con la participación de ustedes. A lo largo de la presentación, ustedes pueden estar realizando una serie de preguntas, las cuales van a ser recopiladas, y en el punto final de nuestra presentación seleccionaremos aleatoriamente diversas preguntas, así como también las que tengan mayor reiteración, y procuraremos tratar de analizarlas una por uno. Ante todo, agradecemos a la Ciudad del Saber, al equipo. Sé que se me pueden quedar personas por fuera, pero Larú, Rob, Alejandro, Alessandro, de verdad que gracias por la colaboración, y creo que ustedes son un caso puntual de cómo el teletrabajo se está manejando de manera exitosa. El día de hoy nos acompaña también el licenciado Joel Cruz. Joel participó activamente en lo que fue la creación de esta ley. Como verán, fue un trabajo arduo, no ha sido algo que surgió en el apuro de esta coyuntura del COVID, sino que ya tiene su tiempito de ruedo, por lo menos en la fase de proyecto de ley, será aprobado en los diferentes debates. Así que Joel les va a poder comentar un poquito más a fondo acerca de lo que fue todo ese periplo. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Un saludo fraternal desde acá. Muy contento de tenerlos aquí presentes en esta conversatorio que vamos a tener, y la verdad que esperamos que todos ustedes nos puedan brindar en el chat algún tipo de consulta, información que nos pueda ir guiando a las cosas que están sucediendo hoy en día con el teletrabajo y otras cosas más que suceden en el país con lo relativo a la contingencia del COVID. Rápidamente les explico, o sea, esta ley de teletrabajo fue creada, fue analizada con toda la tecnología. Nosotros hicimos un grupo de personas, un grupo de profesionales de todas las ramas. Estuvimos abogados, psicólogos, también estuvimos administradores de empresas, ingenieros, personas que estaban en Panamá y que tenían experiencia de trabajar ya el teletrabajo en Panamá, y personas que estaban en otros países que lo estaban haciendo actualmente, y nos brindaron todas las ideas para poder consensuar lo que fue esta ley. Se hizo la escritura por WhatsApp, por Google Drive. Imagínate, Luis, que mientras que yo redactaba la legislación, teníamos gente en otras partes del mundo también brindando y aportando ideas, y a la final pues hicimos este proyecto que fue presentado a la asamblea en agosto del año pasado. Nosotros venimos esto conversando desde el año pasado, 2019. Sí les comparto a todo el mundo que cuando se presentó en la asamblea, en la misma asamblea teníamos el apoyo de la gran cantidad de diputados que estaban formando el grupo que hacía el prohijamiento, y entre esos pues uno de los diputados fue que nos ayudó con la presentación de la ley, y fue una aprobación unánime en la presentación, en el prohijamiento, y posteriormente pues después cuando llegaron las discusiones en la asamblea, también tuvimos el apoyo de todos los diputados. Fue una ley que en general aprobada en dos instancias en tercer debate por los 71 diputados, o sea, no hubo un diputado que estuviese en contra.
Ya a la final, nosotros sí tuvimos que hacer algún tipo de lobbying y te comparto que esos lobbying fueron interesantes porque tuvimos que hablar no solamente con los trabajadores de los grupos sindicalistas, pues que tenían algún tipo de duda referente al teletrabajo. Muchos de ellos pensaban que con esta nueva metodología queríamos era evitar que la gente siguiera reuniéndose, haciendo sindicatos, pero básicamente entendieron que esta ley no venía a estar confundiendo, relacionando el tema sindical, sino básicamente apoyando las nuevas metodologías de trabajo del futuro. Si bien es cierto, el teletrabajo es una ley que no es nueva en Panamá, o sea, no es una modalidad nueva en el país, pero Luis, nuestro código de trabajo es de 1972, o sea, es de hace más de 40 años. Y muchas de las cosas que hoy en día se hacen por la tecnología, nuestro código de trabajo no lo contemplaba y era el momento necesario para actualizar las leyes de este país. Y esto fue lo que hicimos. Gracias a Dios, el 18 de febrero, el presidente Nito Cortizo con el resto de las comitivas nos aprobaron la ley y pues nosotros pues estamos muy contentos porque se aportó una diferenciación en la legislación panameña para que muchas empresas nacionales e internacionales puedan realizar ese tipo de trabajo sin ningún tipo de problema. Joel, creo que como un dato curioso, hasta unos minutos antes de ser aprobada, esta ley iba a tener una numeración distinta, ¿verdad? Totalmente. Iba a ser la ley 76. Claro, y en ciertas noticias, de hecho creo que todos los medios ya estaban preparados para publicarla o hacer mención a los diferentes artículos, pensando en una ley 76. Es por eso que creo que si todavía entras a medios digitales, de periódicos, de medios de noticias televisivas, vas a encontrar que te mencionan ley de teletrabajo, ley 76. Correcto. Por eso, y también para la mayor y una mejor facilitación y obtención de la misma, hemos subido un extracto de la Gaceta Oficial conteniendo dicha ley, la ley 126, en la sección de documentos. Nos comentan si es que pueden acceder a ella. En caso que no, nos comunicaremos con el equipo de soporte de Ciudad del Saber para que busquemos un mecanismo de subirla o hacerla accesible. De todas formas, hacemos la salvedad. Si la quieren buscar en Google o en cualquier buscador web y no la encuentran bajo ley 126, sepan qué es eso. Mejor le dan una búsqueda con ley de teletrabajo Panamá y con eso más fácil. Le aparece de inmediato. Mira, Luis, dato curioso, la gente que está dentro de la conversación, un 58% está teletrabajando. Eso es interesante. Quiere decir que la ley, aparte de la contingencia del COVID que da esas modalidades y entre otras, lo está aplicando en sus empresas. Entonces, Luis, ¿por qué no nos conversa un poco de qué modalidades de trabajo desde la casa mantenemos nosotros actualmente con la ley nacional y con el teletrabajo? Dale, perfecto, pasamos a eso. Teletrabajo de repente es lo que es lo más sonado ahorita mismo en los medios, aparte que también fue lo que tuvo por todo el tiempo que comentas, que estuvo en proceso de aprobación en la Asamblea, pues mayor acogida en medios, redes sociales y demás. Digo, yo me acuerdo cuando el día que me aprobaba la ley, memes incluso salieron disparados acerca de todo lo que era teletrabajo. Pero la ley de teletrabajo va un poquito más allá y también aborda diferentes temas. Teletrabajo no es lo único que se menciona, sino también vienen a platicarnos un poco del trabajo en guardia. Como tú decías, estos no son temas que se han inventado. Simplemente, por fin se le está tratando de poner cascabel al gato con temas que anteriormente se regulaban ya sea a través de convenios entre empresa y trabajadores y simplemente no vulnerando los derechos consagrados en el Código de Trabajo. Ahora bien, sabemos que pues, esto es algo novedoso. Pero la ley de teletrabajo no nació en la coyuntura de todo lo que ha sido la pandemia del coronavirus. Como tú lo dices, es desde agosto del año pasado que vienen con la plática acerca de instaurar y aprobar lo que es el teletrabajo en Panamá. Entonces, el teletrabajo viene a hacer eso, lo que va a ser la prestación de los servicios de manera remota y no se limita a la casa o al hogar de la persona, del trabajador. Simplemente te dicen en un lugar distinto al establecimiento comercial u oficina donde usualmente se presta labores o que tiene su sede la empresa. Correcto. Entonces, ese es nuestro nicho, la materia de análisis. Pero también nos hablan del trabajo en guardia. ¿Y qué viene a ser el trabajo en guardia? El trabajo en guardia, yo creo que los casos más directos que uno puede encontrar a veces en la práctica de la medicina, ya sea medicina humana, medicina veterinaria. Muchas veces están los casos en los cuales se van atendiendo las emergencias por llamados. Muchas veces porque las empresas no van a poder estar atendiendo 24 horas. Entonces,
tienes un doctor de cabecera o en alguna clínica, lo mismo que en alguna clínica veterinaria, requieres que atiendan, ya sea a tu persona, a tu mascota, hay las modalidades de la empresa tiene un número asignado, llamas, el doctor de cabecera o el doctor que está de turno se dirige hasta el lugar. Entonces, es el trabajo en guardia. ¿Esto qué implica para la empresa y para el trabajador? Simplemente de que se va a estar sufragando el tiempo de trabajo en función del efectivamente ocupado para atender Correcto. el llamado. Correcto. Entonces, este es un tema que de repente en otros países manejan de diferente manera. Por ejemplo, hay lugares en los que desde el tiempo que empleas en desplazarte desde tu casa o el lugar donde te encuentres hasta el lugar donde vas a prestar el servicio, ya lo computan como tiempo de labores efectivas. Pero acá no. De repente será cuando la persona llega a la oficina, al recinto, a la clínica y ahí presta las labores, se reconoce lo que va a ser el pago que va a generar para que la empresa reconozca al trabajador en su quincena. Ahora bien, lo que esta ley 126 sí contempla es una protección a nivel de caja del Seguro Social para las personas que se encuentren en ese traslado desde sus hogares hasta allá. Lo mismo que también un aporte económico, porque, vamos, si la distancia entre tu lugar de trabajo y tu casa es considerable, no te van a poner en un juego de estar a cada rato yendo, viniendo, yendo y viniendo, aparte con lo que normalmente ya cubres en tu jornada ordinaria de trabajo. Así que también se le tiene que reconocer un pago por esta movilidad a cada uno de los trabajadores bajo esta figura. Y lo otro que queremos diferenciar un poco de esto, sobre todo se confunde mucho con lo que es el trabajo en guardia, es el trabajo a disponibilidad. El trabajo a disponibilidad sí surge en uno de los decretos a raíz de toda la coyuntura del COVID-19, que fue el decreto ejecutivo 78. En este básicamente lo que hace mención básicamente es explicar en qué consiste el trabajo a disponibilidad. Nuevamente, puede que haya muchas empresas que ya vengan aplicando cada una de estas diferentes temáticas de cierta forma con sus propias regulaciones en la empresa. En este caso, y en el decreto ejecutivo 78, presentan el trabajo a disponibilidad como una de las alternativas y recomendaciones para que las empresas adopten y ofrezcan a sus trabajadores como modalidad en estas circunstancias. Ahora bien, tanto como el teletrabajo como el trabajo en guardia, el trabajo a disponibilidad va a ser práctico y efectivo según la actividad a la cual se dedica la empresa y consiguientemente los mismos empleados que laboren para ella. Un trabajo de disponibilidad, creo que la vez pasada Joel comentábamos sobre esto, creo que serían de repente los operadores de repente de cable onda o trabajo técnico, que de repente pueden estar en sus hogares siempre atentos a una llamada, lo cual los requiera que se desplacen hasta otro punto para prestar otro servicio. Inicialmente uno dice, bueno, me suena muy similar a lo que es el trabajo en guardia. Pero la diferencia es que en el trabajo en guardia se va a remunerar el tiempo efectivo empleado en la prestación del servicio contratado. Mientras que en el trabajo a disponibilidad se sigue retribuyendo por todo el tiempo durante el cual el trabajador va a estar disponible, simplemente atento a ese llamado. En su casa. Exactamente. Entonces, sí nos llama la atención hacer esta diferenciación porque todas estas modalidades realmente contemplan a que el trabajador va a estar en su hogar o en el puesto o simplemente que sea ajeno al establecimiento comercial a la espera de las diferentes modalidades. Teletrabajo, pues va a estar haciendo sus funciones como normalmente la hacen, desglosadas bajo parámetros de qué hacer, qué no, pero en horarios establecidos, siempre atento y demás. Trabajo a disponibilidad, bueno, simplemente atento a una llamada, a un chat, a un requerimiento para posiblemente un desplazamiento y ejecutar una labor. Y el trabajo en guardia, nuevamente, es muy comúnmente para doctores, es donde más se ve. En guardia también se le llama el famoso on-call. Y simplemente están atentos a ese llamado, se desplazan sabiendo que ahora tienen una cobertura de riesgo profesional, pero es únicamente cuando llegan que van a empezar a poder acumular lo que finalmente se va a traducir en su salario. Correcto. Entonces, bueno, habiendo visto esto, yo creo que ahora nos centramos un poquito en el tema que nos compete, que es directamente el teletrabajo en sí.
Sí, oye Luis, mira, hay unas preguntas de referente al tema de en guardia. Cuando preguntan, por lo menos Maybrit Carrillo nos pregunta si en guardia también aplica para los temas informáticos. Básicamente, este tema de en guardia se diseñó para las personas que realizan trabajo de informática. Los usuarios más grandes del on-call o en guardia a nivel empresarial son las personas que trabajan en tecnología. Porque, por ejemplo, una empresa que se dedique a brindar un servicio tecnológico que tengan un problema con la distribución de la señal, el muchacho de tecnología va a tener que ir a desplazarse Claro. a hacer esa función. Entonces, esto está diseñado para ellos y sobre todo, Luis, para tener una cobertura de seguridad social. Porque, ¿qué sucede, muchachos? Y todo el mundo que está aquí presente. Nosotros hemos estado haciendo el trabajo en guardia en la actualidad y en muchos trabajos como teletrabajo sin la cobertura de la seguridad social. Si nosotros hubiésemos accidentado en alguna de esas funciones, entrábamos en un tirijala con el Seguro Social para poder explicarle por qué esta persona estaba trabajando si estaba en su tiempo de descanso, o por qué esta persona se desplazó y se accidentó si ya estaba en su casa. Y básicamente lo que nosotros necesitábamos era que el trabajador que pagaba seguridad social, que pagaba su seguro social y también lo reportaban, estuviera cubierto, cuestión que no estaba ahora mismo como se estaba manejando en la actualidad. Claro, y con todo esto te imaginas de repente las empresas que están haciendo todo el esfuerzo para tener la modalidad teletrabajo Sí. y de repente el servidor que lo tienen en las oficinas se cae. Requieren ese desplazamiento de que por lo menos una persona esté atenta a esos llamados para cuando sea, obviamente, fuera en casos excepcionales, desplazarse, revisar, si no, toda la modalidad y todo el equipo que está bajo la dinámica de teletrabajo deja de funcionar. Así es. Entonces, no puede dejar de funcionar porque necesitamos que se haga, que se mantenga el servicio, porque por eso se le está pagando. Entonces, mira, revisando también, Luis, yo creo que uno de los aspectos importantes del teletrabajo, que yo creo que la población tiene que entender es que en estos momentos, con la contingencia del COVID-19, el país ha tenido que abocarse a la implementación del teletrabajo a rajatabla, como se dice en buen panameño, de inmediato. ¿Por qué? Porque no se podía esperar a que las legislaciones en general se hagan su reglamentación. ¿Y qué es la reglamentación? Es cuando le ponen las explicaciones de cada una de las cláusulas o cómo hacer cada una de esas cláusulas que establece la ley que está aprobada, la 126. Pero hay unos aspectos generales del teletrabajo que todos tienen que tener en mente y todos tienen que saber que el teletrabajador y la empresa deben coordinar para poder que se ejecute el trabajo. O sea, este tipo de trabajo de teletrabajo debe estar aprobado por las partes, debe haber un documento por escrito, debe existir un contrato, debe existir una adenda a un contrato, donde se especifique que tú vas a hacer un teletrabajo, donde se especifique cuáles son las opciones que tal, donde se especifique que tú puedes ser ser reasignado a laborar dentro de las instalaciones del empleador. Todas esas funciones específicas que tú tengas que cumplir durante el teletrabajo se debe negociar en el contrato. De hecho, Luis, he visto muchas preguntas que nos han hecho donde preguntan, oye, ¿y qué pasa con el pago del internet, el pago de la luz, el pago del agua? Que son costos que hasta cierto punto van incrementándose a razón de que tú estás más en tu casa, como en estos momentos, la luz se incrementa, el internet se incrementa. Todos estos temas tienen que ser negociados al momento de implementar el teletrabajo. ¿Qué sucede? En la actualidad eso no se pudo hacer porque de un día para otro el gobierno dijo, señores, tienen que estar en teletrabajo, tienen que estar en disponibilidad de vacaciones o de alguna otra forma porque el COVID está enfermando a la población. Entonces, lo que sí es cierto es que en el tema del Internet, y no sé si quieres ahondar un poquito más, Luis, el Internet que uno tiene en su casa y lo que dice la ley es que el Internet normal, regular, que uno mantenga, si uno lo tiene, la empresa no tiene que pagarlo. Pero si la empresa te exige a ti como trabajador, oye, tú tienes que tener un Internet de muy alta velocidad porque yo necesito que tú hagas trabajo de tu casa que requieran esa alta velocidad. Ahí la empresa tiene que remunerar ese tipo de Internet. Claro, en efecto. Y mira, antes de entrar a los aspectos generales que nos salen en la diapositiva, el aspecto de la remuneración por los servicios adicionales que se generen tiene que ser reconocida por la empresa. Ahora bien, después de recoger todos los aspectos, vamos a entrar un poquito a todo lo que va a ser el tema de las realidades. Porque ahorita mismo es presentar el qué, pero luego vamos a ahondar un poquito en el cómo. Y respecto a lo del sufragar los gastos de Internet, claro, mira, vamos a ponernos una empresa de tecnología.
de desarrollo de software o cosas que sabemos que a distancia pueden seguir siendo elaboradas, pero que si tienes que subir un documento a la nube o tienes que trabajar con datos de, ¿cómo se llama?, de gran peso, un paquete de internet básico no va a ser suficiente. Ahora, si a eso le sumas de que la persona está en su hogar, puede que en la habitación de al lado los hijos que ahorita mismo no están en la escuela quieran estar viendo televisión, navegando en internet, tú y yo sabemos. Creo que cuando las velocidades de internet eran más limitadas, sufríamos bastante cuando queríamos de repente bajar alguna, ¿cómo se llama? Alguna canción, música, yo no sé, LimeWire, Ares, y de repente alguien más estaba utilizando el internet en casa, automáticamente veías cómo toda tu descarga se pausaba, te salía error, 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 y punto. Ahora imagínate esto que nos agobiaba por algo tan insignificante como eso, lo que representaría en la prestación de un servicio. Entonces, claro, hay que reconocerlo, pero es muy importante lo que tú señalas. Todo esto, o sea, la ley de teletrabajo estaba en sus primeras semanas cuando de la nada era necesario adoptarla. Entonces, las empresas estaban en ese corre-corre de mando a la gente a casa, adopto, ¿cómo hago? Y bueno, yo creo que después de recoger estos aspectos podemos entrar a ese debate que va a ser interesante porque una cosa es, digo, y esto es el día a día de los abogados, lo que dice la ley, y la otra cosa es los escenarios que nos plantean las realidades del país. Así que no sé, Joel, si gustas, vamos comenzando por cada uno de los puntos y así de repente todas las personas que nos acompañan nos siguen punto por punto. Correcto. Mira, el teletrabajador tiene la opción de que su teletrabajo sea parcial o completo. ¿Qué quiere decir parcial, Luis? Quiere decir que si yo voy a trabajar de los 6 días a la semana, 3 en mi casa, 3 en la oficina. Eso es parcial. Puede ser hasta un día en la oficina y el resto en la casa o algún otro lugar donde yo tenga las habilitaciones para hacer el teletrabajo. Y el completo, pues básicamente que tú nunca vas a la oficina. O sea, que tú estás toda la semana o todo el mes trabajando desde tu casa, tomando las consideraciones pues, que te permite la ley. Se podrá teletrabajar en cualquier lugar siempre que se cumpla con las medidas básicas de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? En la ley se contempla que las empresas y los trabajadores acuerden y también la empresa les dé información de cómo manejar la seguridad ocupacional dentro de su casa. No es que la empresa va a inspeccionar y va a ver si tú tienes esto cumpliendo, no, sino que te van a dar los lineamientos para que tú puedas cumplir y tener los lugares habilitados y dar el teletrabajo que tú tienes que hacer. Como por ejemplo, una silla ergonómicamente adecuada, una mesa adecuada, una iluminación adecuada. Y también te van a dar temas básicos para tú poder conciliar, porque también hemos visto esto en muchos países que cuando una persona teletrabaja no tiene una separación real entre su vida familiar y la vida laboral. Entonces, también la empresa va a brindar ese tipo de información. Y lo más importante, que es un aspecto que fue el que más nos interesó y peleamos por la ley, era el reconocimiento por la Caja del Seguro Social de que este trabajo tenía que ser reconocido en cualquier tipo de accidentabilidad. Porque actualmente, porque anteriormente esta ley eso no estaba siendo reconocido. Ok, perfecto. Mira, y otro tema que también es muy importante, creo que por ahí hacían una pregunta y de ahí disparamos ese aspecto. El teletrabajo, para ser aplicado dentro de las empresas, tiene que constar por escrito y deben darse en 3 ejemplares. Como normalmente se da un contrato de trabajo al iniciar una relación. Ahora bien, la ley básicamente contempla 2 escenarios para la modalidad de teletrabajo, como una nueva relación laboral o como básicamente una modalidad que se adiciona para unas labores ya contratadas de un trabajo ya existente. Esto se da mediante lo que viene a ser una adenda. Las mismas adendas que cuando hay unas adecuaciones de salario, tanto empresa como trabajador deben firmar y registrar en el Ministerio de Trabajo, la misma práctica, el mismo modelo se va a aplicar, pero incorporando esto con cada uno de los diferentes aspectos que por ley deben estar consagrados en ese contrato o adenda. Algo con lo que nos topamos es que, como esto era tan reciente, y esto se los comento como anécdota, llevábamos una serie de adendas incorporando teletrabajo a los departamentos del Ministerio de Trabajo, sí. Y muchos de los funcionarios se extrañaban y decían, ¿esto qué es? Porque claro, la ley salió tan rápido que de repente la comunicación no llevaba la misma velocidad y lo llevabas y te decían, no puedo registrar esto porque no estoy familiarizado. Ahora bien,
ahora sí, ya lo conocen, saben que no pueden desconocer este tema y demás. Pero a todo esto, para los contratos que ya estén existentes, es decir, trabajadores que ya tienen meses o años prestando servicios para la empresa, suscribir una adenda de teletrabajo no supone un cambio o un inicio totalmente nuevo de labores. Uno mantiene todo lo que es el tiempo, la antigüedad de la empresa, simplemente que uno adiciona esta nueva modalidad. Correcto, correcto. Y entonces, tus prestaciones, tu antigüedad se mantiene, nada más que cambiaste el lugar donde trabajas. Ya no trabajas en la oficina, sino trabajas en cualquier otro lugar, no necesariamente en la casa, siempre que tú cumplas con los aspectos de seguridad que requiere para que tú no te accidentes, pues, no tengas ningún tipo de problema lumbar o algo por el estilo que pueda afectarte tu vida en adelante, ¿no? Claro, mira, antes de que pasemos este tema, casualmente hace unas horas estuve en un webinar que también dictó AmCham y contaban con la presencia del viceministro, a quien le hicieron una pregunta pues, que de repente ronda la mente de muchos, y es cómo estamos exigiendo documentos firmados que se tengan que presentar con toda esta situación de no salir de casa. Sí. Entonces lo que se nos comenta es, se han habilitado diferentes correos, plataformas, está el Panamá Digital, así como el Ministerio de Trabajo también ha habilitado diferentes correos para cada uno de los diferentes trámites que actualmente se están manejando. Entonces, para el teletrabajo, sí, se tiene que dar una adenda y en efecto tiene que ser firmada. ¿Cómo se va a firmar? Pues se pueden utilizar los servicios de mensajería que todavía están prestando labores para que recolecten firma de empresa, firma del trabajador y posteriormente todo esto es escaneado y se sube a la plataforma del Ministerio de Trabajo, la cual va a arrojar una constancia de inscripción. Anteriormente, todo contrato de trabajo o adenda que se llevaba al Ministerio de Trabajo contaba con un sello que todo el mundo está familiarizado, un sello rectangular rojo que se pone en todas las páginas. A la fecha, pues no se va a poder contar con eso, pero sí con una constancia. Ya veremos después de toda esta situación si exigen que para una mayor, no sé, filtro y control, que uno lleve dichas adendas, dichos contratos al ministerio para que a su vez a la confirmación digital conste el sello de goma. Esto te lo comento porque, bueno, es curioso, ¿no? Muchas veces se crean todas estas dinámicas de digitalizar los procesos, pero las personas que estamos en el día a día viendo o manejando ante instituciones, nos damos cuenta que todo lo digital no es 100% digital. Siempre te piden una pequeña fase de llevar esto, llevar esto. Pero claro, entendamos de que la importancia de tenerlo por escrito es para ambas partes. Al fin y al cabo, se van a plasmar obligaciones, responsabilidades, compromisos adquiridos por cada uno y sabemos que en algún momento, si hubiese algún reclamo o alguna parte quiere aducir de que se le ha incumplido algo, el tener estos documentos firmados y registrados van a ser el talón de Aquiles para poder que el Ministerio de Trabajo te dé la razón o no en cualquier reclamación que tengas. Ok, excelente, excelente. Y bueno, un último punto, Luis, 2 puntos antes de pasar a la parte de la implementación de lo que es la ley del teletrabajo, es que la gente tiene que saber que el teletrabajo es un trabajo normal, tiene un horario a cumplir. Tú trabajas de 8 a 5, de 10 a 7, en el turno que tú quieras, pero debes de cumplir tu horario, ¿ok? Y hay posibilidad de que te remuneren con jornada extraordinaria. Muchas personas preguntaban, oye, pero ¿cómo van a hacer para registrar las horas que tú trabajas? Actualmente existen sistemas, programas que contabilizan el tiempo que tú has invertido en el trabajo dentro de los sistemas de la empresa. Así que ocupará para lo que son las compañías que quieran hacer esto, pues hacer las inversiones y tratar de conversar con las personas para que sepan pues cómo se manejan el tema de las jornadas de trabajo. Igual, la ley es muy clara y las horas extra, tal cual lo dice el Código de Trabajo, porque esta ley tampoco te separa el Código de Trabajo. Te da unos aspectos adicionales, pero te mantiene con la base del Código de Trabajo y establece que las jornadas extraordinarias tienen que ser aprobadas por el empleador y aceptadas por el trabajador. Así que si te dicen, oye, ve acá, tienes que hacer una hora extra, si tú no la quieres hacer, no estás obligado a hacerla por algún tipo de razón. No puedes, tienes un compromiso después, te sientes mal o tienes que llegar a la casa por alguna razón, igual aplica en el tema de teletrabajo. Y lo último es su característica de reversible. O sea, yo creo que este es lo más importante e innovador. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes revertir el teletrabajo.
en común acuerdo con la empresa, determinando en qué tiempo te tienen que decir a ti, oye, regresa a la oficina. Entonces, esto permite que en situaciones como estas, tú hayas mandado a tu personal a trabajar en la casa, pero que una vez se levante el tema, tú aplicas la cláusula de reversibilidad y la persona debe regresar a trabajar con nosotros en sus oficinas. Entonces, esto es innovador porque actualmente en muchos países del mundo no permiten la reversibilidad del teletrabajo. Lo único que permiten es que o eres teletrabajo o eres trabajo en oficina. Y esto pues permite que las compañías vayan adecuándose a los temas y poco a poco vayan aceptando la realidad del teletrabajo en este mundo. Claro, aparte que también la ley establece las condiciones bajo las cuales se debe hacer ese requerimiento para que el trabajador retorne a las oficinas, porque tampoco puede ser algo que te digan, hey Joel, mañana en la oficina, porque nuevamente estamos hablando de que no necesariamente tienes que estar laborando desde tu casa. Puede de repente que estés en el interior, estás cumpliendo con todo lo que se te exige, pero no estás en un lugar tan cercano como para el día de mañana regresar. Ahora bien, si la empresa y el trabajador consensuan y establecen de que basta con que sea un día antes, pues ni modo. Ya sabes que cuando estés en modalidad de teletrabajo no puedes estar en una distancia mayor como para que te imposibilite regresar a su requerimiento a la empresa. Pero Joel, mira, hay un punto que nos estuvieron consultando y también lo tenemos acá entre los aspectos, y es el tema de la protección de datos. Correcto. Porque mira, también el tema de protección de datos, así como teletrabajo, son temas que en los últimos años han tenido mayor importancia aquí en Panamá. De repente son temas que uno los escucha, que hay mayor reglamentación en el extranjero. En ocasiones cuando hay empresas que tienen, que son las multinacionales o empresas que tienen matrices fuera de Panamá, este tema es vital. Y acá poco a poco, de repente, lo mismo que el teletrabajo y las diferentes modalidades. Las empresas lo venían adoptando, pero a su conocimiento, a su conveniencia y según lo que podían regular sin vulnerar otros derechos de la relación laboral. Ahora bien, ya existen leyes de protección de datos. Entonces, esta ley tampoco lleva a contradecir todo lo ya regulado por la ley de protección de datos, pero ¿qué establece? Que la empresa tiene que establecer las medidas mínimas para el buen cuidado de los datos, porque no estamos hablando solamente de los datos que uno accese mediante la computadora. Los trabajadores, al desplazarse a sus hogares, muchas veces van a tener que llevar consigo, en el caso de los abogados, expedientes. ¿Sabes lo delicado que es tener un expediente, no sé, a lo largo de tu mesa de trabajo en la casa? Y mil cosas le pueden pasar a esa información. Información que tiene que ser, pues ya para los quienes quieran medir un poquito más todo el tema de los datos, pues analizarlo como información sensitiva y aplicar a cada tipo de datos los niveles de protección y cuidados que dicho dato requiera. O sea, vamos a un caso muy común. ¿Te imaginas de repente uno que tiene hijos, tienes un expediente y sin darte cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, págata, ves que te lo decoraron con una serie de marcadores, te pusieron un lindo mensaje de te amo papá, pero al fin y al cabo son datos de clientes, es información y hay que establecer responsabilidades. Y no es solamente para los datos a los que tengan acceso, sino esa responsabilidad también tiene que ser establecida respecto al equipo que la empresa facilite para el trabajador. Porque para determinadas labores, la empresa misma te puede facilitar una laptop, te puede facilitar equipo celular, y no es que lo vas a tener para el uso personal y demás. Tienes que darle los cuidados y también responder por los daños, como te digo, siempre y cuando se hayan establecido claramente los niveles de responsabilidad para cada parte. Claro que sí. No, y sobre todo, Luis, existen muchas compañías, sobre todo los bancos, que firman acuerdos de confidencialidad y acuerdos de aseguramiento de información con empresas multinacionales. Ejemplo, Visa, Mastercard o cualquier otras compañías multinacionales que manejan datos totalmente confidenciales, call centers que reciben o manejan información de tarjeta de crédito de los clientes. Imagínate por lo menos Amazon, que tuviera un call center en Panamá, y ese call center que tienen en Panamá maneja la información personal de la gente. Si tú puedes teletrabajar, pero es responsabilidad de la empresa asegurarse, primero, que tú tengas los sistemas para que esa persona esté en su casa, teletrabaje y no sea hackeado o no pierda la información que le está manejando o no la venda o no haga ningún tipo de comercio con ese tipo de información. Y adicional, en el contrato de teletrabajo, la empresa puede establecer una cláusula específica del manejo de la información y la confidencialidad de los datos.
Perfecto, perfecto. Mira, antes de que pasemos a la siguiente, le comentamos también a todas las personas que nos siguen que en el ítem de encuesta se ha subido una nueva para que simplemente nos compartan ahí su experiencia para los que hayan aplicado el teletrabajo y así poder platicar un poquito más a fondo respecto a ello. Excelente. Entonces, continuamos, Luis, con los aspectos, con la implementación del teletrabajo en Panamá. Sí, mira, aquí ya nos alejamos un poquito de lo que va a ser todo lo que es la temática legal. Ya más o menos vimos en los aspectos lo que recoge la ley en cuanto a los requisitos mínimos para esos contratos, para esa modalidad, pero acá venimos a las realidades, a qué es lo que nos encontramos. Y curiosamente, tú mencionaste un tema, de repente una de las primeras preguntas que saltan, y cómo se va a llevar a cabo el control de horas. Sí. Y efectivamente, hay programas que automáticamente miden el tiempo que tú estás laborando en la computadora, pero, ¿qué te puedo decir? O sea, una cosa es que tú le das clic a un botón que empieza a contabilizar tiempo y luego le pones finalizar, y no necesariamente tú vas a estar ahí. Es decir, o sea, tú le puedes dar clic en la mañana, te vas a dar una ducha, desayunas y luego regresas a la computadora y ya vas registrada 1 hora y media. Entonces, si en ese interín no te han llamado, no has tenido una llamada de conferencia, ¿de qué forma real se dan cuenta de que estás laborando? Ahora bien, van a haber software que pueden ser más sofisticados en los cuales automáticamente le van a mencionar a la persona en la computadora, la persona estará revisando dicho archivo y le sale el cronómetro de si te has quedado fijo en ese archivo, si has variado, si te has desplazado a alguna otra aplicación dentro de la computadora y demás, y de repente eso sí lo facilita, pero digamos que no es el día a día. Y la realidad, como tú lo mencionas, es que se ha solicitado que toda empresa que pueda implementar el teletrabajo lo haga. Entonces, no se da el periodo de tiempo suficiente como para que las empresas se pongan a adquirir y encima de eso a capacitar en cuanto al uso. Entonces, en el tema de registro de horas, pasamos un poco más a la dinámica que en teoría es la razón por la cual queremos implementar el teletrabajo en Panamá. O sea, tenemos que empezar sobre la base de que tenemos una población laboral que quiera que se le reconozcan mayores derechos, flexibilidades, pero asimismo que reconozca la importancia y se comprometa con los resultados de la empresa. Entonces, si estamos en ese afán de que, sabes que el problema es cómo me contabilizan las horas, bueno, sí, se podrá tratar de engañar a la empresa, pero si también es una empresa consagrada, orientada, que está orientada a resultados, no va a estar ligada únicamente a la contabilización de horas como medida de trabajo, sino también orientada a resultados. A una empresa que realmente es eficaz, no le interesa que de repente que un trabajador se la pase 8 horas pegado a una computadora, si de repente el trabajo que normalmente se hace en 8 horas lo puede lograr en 4. De hecho, eso es productividad. Entonces, hacia ahí apuntamos. O sea, si de repente estamos en el enfoque de, cómo hacerlo, cómo me contabilizan, cómo sí, cómo no, entonces creo que de repente mentalmente no estamos preparados para el teletrabajo en sí, porque también es un compromiso de parte y parte. Correcto. Yo creo que también forma parte de un entendimiento del equipo total de la compañía. ¿Y eso por qué lo digo? Para poder que el teletrabajo sea un éxito en una empresa, necesitamos que desde la cabeza, desde la junta directiva de la compañía, estén de acuerdo en que esa metodología funciona, vale la pena aplicarla y se necesita utilizar en la empresa. Y este cambio de mentalidad, como veo muchas personas que han comentado, implica un cambio en la forma de medir los resultados de las personas. Ya no medirte por el tiempo que estás sentado en la oficina o estás sentado en tu casa, sino medirte por la calidad de respuesta a la calidad de tu trabajo, por los objetivos como tú planteas que has conseguido. Entonces yo creo que el teletrabajo y lo permite dentro de su contrato establecer los objetivos que esa persona va a alcanzar, unos objetivos que con tu sistema sean medibles. Por ejemplo, y aquí se me viene a la cabeza, de repente, si tú trabajas en un call center, la recepción de X cantidad de llamadas al día, o la respuesta inmediata de X cantidad de correos por día, o sacar X cantidad de casos al día. Entonces, eso te permite a ti trabajar en base a esas metas, esos objetivos que a la final
van a poder decir, hey, esta persona me rindió o no me rindió. Oye, sí me rindió porque yo necesitaba sacar 100 casos y yo me sacó 120. Y de esa forma, pero tiene que ser un objetivo planeado de empresa. De nada vale que tú como jefe o líder de un área quieras implementar el teletrabajo si la misma compañía no está adaptada para realizarlo. Claro, entonces, y vamos de repente a varios de los otros puntos que veíamos en la diapositiva anterior. Y es que la empresa tiene que asegurarse de que esta modalidad de teletrabajo no represente una mayor cantidad de riesgos laborales para el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se tenían que trabajar en manuales de procedimiento, en guías, en reglamentaciones, para que los trabajadores pudiesen saber, al momento de implementar, estos son los requisitos mínimos, lo que decías de tener una silla ergonómica, unas condiciones realmente favorables. De hecho, en la ley menciona que tiene que ser un manual de procedimientos y que tampoco afecte lo que es la vida familiar del trabajador. Correcto. ¿Qué es lo que queremos preservar? Claro, mira, entonces, si gustas, mira, podemos revisar ahorita mismo, le voy a dar finalizar a la encuesta. Okay. Y tenemos que, preguntamos si es fácil concentrarte laborando desde casa, en lo cual pues, estuvo bastante parejo, pero un 56% dice que sí. Y al fin y al cabo, lo que se busca es que en esta situación, porque ahorita no estamos hablando en la realidad, no hubo tiempo para que las empresas desarrollen detenidamente esos manuales, esos procedimientos, lo mismo que el de repente hacer encuestas individuales a cada uno de los trabajadores acerca de las velocidades de Internet y demás. Hemos tenido que trabajar sobre la marcha. Entonces, actualmente hay empresas que están aprovechando este tiempo para ir avanzando con estos manuales y demás, pero también no es lo más fácil, ¿cómo se llama?, tratar de implementarlo al día de hoy. Sí, es complicado. Entonces, Luis, no sé si te parece, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que tienen las personas aquí, que hay varias y están muy interesantes. Dale. Por ejemplo, mira, hay una que me gustó mucho y dice, voy a comenzar a leer el nombre de la persona para entonces ver y saber quiénes son. Dice Sergio Castillo, ¿consideran que un gran reto es la forma de reportar el tiempo trabajado para efectos de auditorías internas de las empresas? Pues mira, yo lo que digo es que el reto para reportar las horas es sistemas, es programas. Una vez tú tengas el programa, tú tengas el sistema que te pueda contabilizar, pues nada más sería bajar un reporte y hacer tu informe auditable que va a decir si la persona cumple o no. Pero si tenemos una empresa que va a auditar si la persona cumple o no, realmente está como perdiendo el foco de la importancia de este tipo de proceso, que es obtener un objetivo, que es lo que nosotros estamos buscando en ese tipo de legislación. No sé qué te parece eso. Espérate, que estaba acá un poquito, mientras pedí libertad, mientras que estaba buscando otra pregunta. No te preocupes, mira, aquí también hay una que dice así: Carolina de la Torre, de guardia también para el área de soporte tecnológico que debe dar soporte fuera de horas. Sí, básicamente el trabajo de guardia que se da es para que tú lo hagas fuera de tu jornada de trabajo. O sea, de nada vale que tú hagas un contrato de guardia si estás en tus 8 horas de trabajo. O sea, tú tienes que cumplir tus 8 horas de trabajo. Y si en tus 8 horas de trabajo se reventó un servidor en tu oficina, tú tienes que ir. Pero de guardia es para cuando tú estás en tu casa, a ti te dicen, oye, esta semana tú vas a estar de guardia, de lunes a viernes, porque sábado, domingo va a estar Pedro. Entonces, tú estás disponible en tu casa, estás de guardia en tu casa, un call en tu casa, esperando alguna llamada de emergencia, y cuando se da, entonces se activa lo que es el servicio de guardia. Claro, mira, y otro tema es que se dedicó muy poco espacio al trabajo en guardia dentro de la ley 126. Entonces, sin lugar a duda, ese va a ser un tema que posteriormente se tiene que estar regulando en detalle. Correcto. Porque, o sea, si me preguntas a mí, eso de que, o sea, si tenemos la opción de trabajo a disponibilidad, yo la prefiero 1000 veces antes que el trabajo en guardia. Correcto. Porque, ¿qué calidad de vida se le está dando al trabajador si de repente estás postrado en la casa sin poder de repente descansar, que es lo que también toda empresa debe procurar para su trabajador, que reponga las fuerzas para que el día siguiente, al presentarte a labores, se reduzcan las posibilidades de caer en algún riesgo laboral? Entonces, si lo vas a tener siempre a la expectativa de que sí, de que no, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si también para la vida personal, recreacional del trabajador, no puede salir de repente a cenar una noche
porque tiene que estar pendiente, porque o sea, te imaginas lo incómodo, de repente está cenando con la familia y a mitad de cena, uy, llamada, tengo que desplazarme, me retiro del restaurante, te dejan pagando la cuenta, todo feliz, pero bueno. Entonces, sí, o sea, yo estoy seguro que a futuro vamos a tener que hilar más delgado en el trabajo de guardia. Si no me equivoco, Joel, creo que son 2 artículos, lo máximo que se le dedica al trabajo en guardia en la ley. Correcto. El reconocimiento de que sea por el Seguro Social y pues explicando qué es el trabajo en guardia. No sé, Luis, si te leo esta pregunta de Carmen Ortiz. Dice, al regresar de la cuarentena, algunos empresarios se verán abocados a evaluar la media jornada y otros es probable que lleven full a teletrabajo. Consulta, ¿la empresa debe cancelar el contrato actual y volver a contratar para aplicar el teletrabajo? No, o sea, la empresa que quiera aplicar el teletrabajo sobre la relación existente lo harían mediante adenda. Ahora bien, si por A o B razón quieren terminar la relación, la tienen que terminar con todo lo que exige la ley, con las liquidaciones competentes, y también acá viene el criterio de cuánto tiempo va a pasar entre una contratación y otra para que no se interprete que hay una continuidad de esa relación laboral. Correcto. Marisela Rodríguez, si me asignan un celular los fines de semana para atender la llamada, casos o consulta de clientes, ¿eso aplica como teletrabajo? Es que, acá ya volvemos al tema. El teletrabajo como tal, antes de que saliera esta ley, las empresas lo venían ejecutando, pero bajo su propio criterio. Así es. Ahora, salió esta ley, entonces toca ver qué de lo que anteriormente estaba realizando sí se enmarca con la legislación actual y qué no. Entonces, faltaría ver si el tiempo que está dedicando atenta a las llamadas que va a recibir va a ser regulado como teletrabajo. Si es así, todo ese tiempo debería estar siendo remunerado. O si de repente esa atención a llamada va a ser para un desplazamiento, entonces podría ser de repente un trabajo en guardia o un trabajo a disponibilidad. Pero es que ese va a ser el gran reto de las empresas. Sí. Tratar de acoplar qué es lo que estaban realizando anteriormente, porque vamos, no se ha inventado la rueda, pero simplemente ahorita sí hay una regulación para que los beneficios, derechos y obligaciones consagradas a los trabajadores y a las empresas puedan ser exigibles. Ok, mira, esta está buena. Yudelka Caicedo dice, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo como freelancer? Yo creo que esta es una respuesta una pregunta muy buena, porque cuando hacíamos la creación, la implementación y también la venta de esta ley ante los diputados y ante la población, la gente no entendía la diferencia entre un freelance y un trabajador de teletrabajo. Y es básico, para que también ustedes lo tengan bien claro. El freelancer es un profesional independiente. Es una persona que no está sujeta ni a horario de trabajo, ni a un solo empleador. Una persona que declara renta de manera personal, que no tiene seguridad social y no mantiene un contrato de trabajo con la persona, sino un contrato civil, un contrato comercial entre empresas. Entonces, la diferencia es que el teletrabajador es un trabajador, solamente que trabaja en su casa, en cualquier otro lugar o cualquier otra oficina. No necesariamente él trabaja en la oficina de la empresa, sino es un trabajador con todos los efectos de la ley, con seguridad social, que no declara renta, que depende de ese empleador como única fuente de ingreso. Joel, ¿te parece si ahora les preguntamos a todas las personas que nos están acompañando qué se imaginan que van a ser los principales retos que las empresas que implementen el teletrabajo o realmente el nuevo panorama laboral a nivel nacional se va a enfrentar cuando el teletrabajo ya no sea una opción, sino, por lo que apunta todo esto, va a ser una de las prácticas más comunes de labores en Panamá? ¿Qué se imaginan como retos? ¿A qué nos vamos a enfrentar en los próximos años, meses? Sí, eso es una muy buena pregunta, para que la gente opina en ese sentido. Yo creo que a futuro, Luis, lo que he entendido de esta crisis, nosotros como país no vamos a un día para otro volver a trabajar como antes. Yo creo que las empresas van a tener que reinventarse. Mucho trabajo digital se va a dar. Hoy en día hasta el gobierno, o sea, imagínate, que esto fue también una anécdota interesante. Cuando estábamos haciendo la ley de teletrabajo, metimos en un artículo que eso también aplicaba para el gobierno nacional. Y tú eras la cantidad de memes, la cantidad de gente que hablaba por todos lados, que no, que esta es corrupción, que esta es botella. Pero hoy en día, el promotor más grande del teletrabajo es el gobierno nacional. Hoy en día se hacen reuniones de gabinete en línea
y tú puedes ver cómo todos los funcionarios están en línea trabajando. Entonces, yo creo que esto va a ser una cosa que va a formar parte de nuestro ser. Yo no sé si en un año o un año y medio ya vamos a estar como estuviésemos antes, pero esto se va a dar poco a poco. También mira que ahí preguntaban por lo menos el trabajo de la construcción, que cómo nosotros podríamos hacer para que el teletrabajo sea construcción. Pues la única manera es que se pueda hacer que la construcción sea teletrabajo es que existan máquinas que uno pueda controlar desde la casa. Pero mientras tanto, existen trabajos que por su naturaleza no van a poder ser teletrabajados. Ahora bien, también recordemos que esto puede ser implementado también a nivel de departamentos. Porque Correcto. si es una empresa que se dedica a construcción directamente a los trabajadores de planta, no lo vas a poder tener en teletrabajo, por lo menos en las realidades que vivimos, no. Eso ya me parece una película de sci-fi al día de hoy, ¿no? Sí. Pero de repente el personal administrativo de la empresa de construcción, ellos claramente pueden estar operando vía teletrabajo. No requieres que la persona se desplace físicamente hasta el lugar de ejecución de la obra para que desde otra localidad pueda estar supervisando, manejando, impartiendo directrices y demás. Correcto. Mira esta pregunta interesante, Luis, también. Esto también es un tema de futuro. Dice, ¿puedo atender a 2 teletrabajos diferentes en el día hábil? Eso lo preguntó Harry Molina. ¿Qué opinas de eso? Bueno, mira, ante todo, el teletrabajo es una relación laboral. Existe Correcto. un contrato o bien una adenda. Por ende, también se supone que la empresa va a estar registrada en planilla del Seguro Social. Correcto. Entonces, ahí vienen las situaciones. O sea, sabemos que hay casos, hay personas que tienen más de un trabajo, principalmente para tener ingresos, para mantener una familia. Así que, mientras que puede ser una persona que labore en teletrabajo de día y que de noche también ocupa labor teletrabajo, pero para otra función. Yo no lo veo como una limitante, siempre y cuando que algo no choque con lo otro. O sea, va a tener contratos en los cuales deberían plasmar los horarios. También puede darse el caso, como el teletrabajo puede ser parcial o completo, que tenga un teletrabajo parcial con un horario que le permita, ya sea en horas diarias o en días de la semana, poder tener y realizar otra actividad. Es muy correcto. Y sobre todo, también dependería si las empresas tienen algún tipo de acuerdo de confidencialidad. Porque si de repente una empresa dice, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar en ninguna de las empresas competencia de mi industria, ya tú sabes que si tú trabajas en banco, no puedes trabajar para otro banco. Claro. Entonces, eso depende al momento de la contratación. Así que yo creo que es válida la pregunta y siempre que no choque, pues, y que las empresas también puedan tener conocimiento. Yo te puedo decir que existen compañías a nivel nacional donde los trabajadores, por efecto de que hay escasez de esa profesión, trabajan en 2 lugares distintos a la vez. Claro. Mira, para mí también otro de los retos que todo el tema del trabajo va a suponer, te lo comento porque amistades que ocasionalmente vienen a Panamá, muchas veces estando en Panamá, realmente están teletrabajando desde su país. Correcto. Entonces, si llevamos esa situación a Panamá, me llama la atención el tema del riesgo laboral. Porque te imaginas, porque la ley del teletrabajo lo dice, no estás obligado a trabajar directamente desde tu hogar. O tampoco de repente te enmarca a que sea desde la República de Panamá. Y vamos a casos concretos. De repente puedes que tengas que salir por un fin de semana a Costa Rica. Perfecto, te conectas en los horarios convenidos, vas teletrabajando sin ningún problema. Ahora bien, imagínate que sea unas vacaciones familiares un poco más extensas, tienes tu modalidad de teletrabajo. Entonces, todo lo que te pueda suceder afuera son cosas que de repente no están contempladas desde ya. Entonces, a medida que vayan suscitando cada una de las situaciones, vamos a poder ver qué cambios hay que ajustarlos. Creo que por ahí veía un comentario acerca de trabajar en el extranjero. No, y de buscar una ventaja impositiva. ¿Te imaginas todo el tema de los impuestos con todo esto? Sí, no. Mira, también una pregunta que nos hicieron muy clara es, bueno, ahora con la ley de teletrabajo, el empleador va a poder contratar a una persona en otro país y pues no tiene que cumplir con lo que establece la ley. Y eso es totalmente falso. Nosotros, si la persona que es extranjera pues, y quiere trabajar en Panamá, el contrato de teletrabajo es un contrato territorial. O sea, que si yo como empresa lo contrato en Panamá para teletrabajo, es con las leyes panameñas. Por lo tanto, él debe cumplir con todos los requisitos que establece la ley en la parte de que tú eres especialista, ¿no? Los permisos de trabajo. Y si no cumple con eso y el ministerio hace una inspección y se da cuenta, un teletrabajador
que no cumple con los permisos de trabajo, el ministerio tiene toda la potestad de mandar a cancelar ese contrato. Claro, aparte que también estamos hablando de que estos contratos van a tener los requerimientos básicos de un contrato de trabajo. Así que cuando se presente y de repente vean que es un trabajador extranjero, lo lógico es que te van a pedir, si le estás poniendo ya un periodo de tiempo establecido al contrato, la resolución del permiso de trabajo, el permiso de trabajo como documento adjunto. Caso contrario, muchas veces cuando se contrata extranjero son los llamados promesa de contrato, ¿no? Los que dicen este contrato empezará a regir a partir de la aprobación del permiso de trabajo. Entonces, sí, o sea, seguramente van a haber empresas, trabajadores que le quieran buscar de repente una ventaja. Correcto. Y es una ventaja competitiva, bienvenida sea, pero ya cuando llegamos al famoso tema del juega vivo, tarde o temprano la ley va a alcanzar ese punto y ahí tocará revisarlo, adecuarlo para que se ajuste a la realidad nacional. Así es. Mira, una pregunta interesante. Si he cambiado de oficina, de trabajo en oficina a teletrabajo, ¿cómo funcionarían los contratos? ¿Estaría nuevamente a prueba por 3 meses? ¿Por 3 meses? ¿O se reconocen el tiempo anterior en oficina? Bueno, eso ahí lo respondimos. La verdad que básicamente es una adenda que se hace, no pierdes tu continuidad trabajando y a la final, pues, no tienes que volver a los 3 meses tampoco, porque estás nada más cambiando o adendando dónde estás trabajando, no las otras condiciones de trabajo. Correcto, correcto. Mira, ya casi estamos por cumplir nuestra hora y pues, nosotros habíamos conversado de que, lo que les platicaba, esta presentación se conversó y se agendó con Ciudad del Saber desde antes de todo el tema de la pandemia. Entonces, teníamos muy claro en que queríamos hablar de teletrabajo. Ahora bien, la situación es que teletrabajo ahorita mismo no es el único tema de interés. Así que queremos dedicar los escasos, creo que 3-4 minutos que nos quedan, a hablar acerca de qué otras medidas están presentes y existen para la empresa y los trabajadores en la actualidad. Teletrabajo, creo que ya lo hemos tocado a fondo. El trabajo a disponibilidad también. Pero entonces surge el tema de lo que son las vacaciones. Entonces, en las vacaciones tenemos de repente dos escenarios. Las personas que ya tenían vacaciones acumuladas y la recomendación, sobre todo si son personas que están arriba de los 60 años, es mándalos de vacaciones, aunque sea un mínimo de 15 días. Si tienen acumuladas más, tratar también de ir utilizándolas. Y las personas que se van en vacaciones, entendámoslo bien, son vacaciones pagadas. Así mismo es. Incluso la ley permite que hagas un adelanto de vacación. O sea, si tú tienes unas vacaciones que son de 2021, la ley permite que tú las adelantes. Claro, exactamente. Con esto es, mira, una serie de medidas que básicamente el Ministerio de Trabajo dice, utilízalas. Si puedes acoplar el teletrabajo, de repente no tienes que hacer uso de las vacaciones, pero de repente en la empresa no todo el personal va a poder realizar sus labores mediante el teletrabajo. Así que ese personal que no pueda, para no vulnerarlo y no tener que llegar a una medida más drástica, usa las vacaciones en la medida posible, como tú dices. Se puede utilizar vacaciones adelantadas hasta el 2021 y lo importante es que la empresa lleve una constancia de toda medida que se está tomando. Porque ¿qué pasa el día de mañana? No, ese dinero, no sé, me lo dieron como un bono, una comisión. Identifiquen bien, en caso de que están adelantando vacaciones, que esto se trata de vacaciones, de qué periodo, que las anteriores ya fueron completadas, simplemente para evitar disgustos y situaciones incómodas una vez que pase toda esta situación. Así es. Luis, yo creo que la parte más complicada de todas estas medidas que existen es pues la medida de la suspensión de los contratos de trabajo. Yo creo que esta es una que hemos visto en las noticias que ha incrementado de manera drástica y pues es entendible en la situación en la que se encuentra el país con los ingresos limitados, con las empresas cerradas. Entonces, lo que pudiésemos nosotros decirle a los trabajadores en este sentido es que estas suspensiones no eliminan tu trabajo, no te eliminan las condiciones de trabajo. Lo que hace es que suspende la ejecución de tu contrato hasta que la empresa pueda retomar sus labores y tener los ingresos y volver tú entonces a trabajar en la empresa. En estos contratos, en estas suspensiones, debe quedar por escrito el tiempo que eso va a ser, posiblemente prorrogado, y tiene que ser enviado al Ministerio de Trabajo para que ellos lo registren, ni siquiera para que le hagan un tipo de validación.
Sí, mira, acá también está el tema de que funciona lo que es el silencio positivo, que han Correcto. hecho bastante hincapié en este tema. Porque claro, los correos habilitados muchas veces y por la gran cantidad de empresas que están aplicando la suspensión han quedado saturados. Así que este silencio administrativo básicamente es, bueno, este silencio positivo, disculpa, es que van a recibir tu documentación. Y nuevamente, muy importante tener constancia de toda documentación y trámite que se lleva a cabo. Entonces, si envías digitalmente toda la documentación, hey, guarda, ya sea en PDF, imprime, una constancia de fecha, hora y al correo al cual enviaste la documentación para que se sepa y a futuro si hay algún reclamo por A o B, recordemos que muchas veces la tecnología no falla, ¿no? Es la idea que con el teletrabajo la tecnología sea amiga, pero hemos visto de todo. También está comenzando temporada de lluvia, ¿sabes? Uno de esos rayos cae, pácata, nos quedamos sin luz como hace unos años que fue apagón total. Entonces, Sí. tener constancia de todo. Y la suspensión, lo importante es que debe ser la última medida. O sea, no es de que, ¿sabes qué? Me voy directo a la suspensión. Claro está. Hay actividades las cuales se ha ordenado cierre directo, no están dentro de las actividades exceptuadas. Si es así, pues directamente se pasa a la suspensión. Y en la suspensión lo interesante está que se tiene que mencionar, creo que es la prueba idónea acerca de la afectación económica. Pues Sí. para las actividades que no están dentro del listado de excepciones directamente, el decreto es la prueba idónea. De las demás sí Así, tendría que presentar una afectación, no sé, una carta por un contador público autorizado o un balance de ingresos. O sea, ahí es cuestión, y hago eco de lo que dicen en los medios, hay que ponerse creativos. No hay un documento exacto que se deba utilizar. Pero antes de la suspensión también, entonces, quienes puedan es arrojar a una modificación de jornada. Y la modificación de jornada, como el nombre lo dice, es pues hacer principalmente una reducción de horas. Normalmente las personas trabajan 8 horas diarios. De repente reducirla a 6 horas diarios y en esa misma proporción ajustar el salario que la persona va a percibir, con así el es. compromiso de que se establezca el método para regresar a la cantidad de horas habituales. Entonces, una empresa que puede aplicar modificación de jornada, pues es lo ideal para también no afectar al trabajador. Si tienes un departamento que funciona con 8 personas, de repente pones a 4 personas que estén en el turno de la mañana y las otras 4 personas en el turno de la tarde. Económicamente, el impacto no le vas a estar pagando un salario completo a cada uno, sino lo proporcional. Así mismo es. Y bueno, Luis, no sé si de repente como conclusión y para cerrar lo que es este tema del teletrabajo y también de las novedades por el COVID-19, es pues pedirle a la gente que todos estos temas de teletrabajo nosotros los manejamos de manera integral. Podemos brindar cualquier tipo de consultas posteriores a nuestras redes sociales, igual a nuestro correo electrónico. Y sobre todo que tenemos que cuidarnos, tenemos que dar atención a todos los temas que emite el Ministerio de Salud. El Ministerio de Trabajo pues ha tratado de ponerse al día con muchos temas, haciéndolo todo digital. Simplemente pues hay cosas que tenemos que seguir los lineamientos que dictamina el Ministerio de Trabajo, que por lo rápido y cambiante que ha sido esta crisis, hay cosas que hoy que se dicen cómo se hacen ahora y posiblemente en la ejecución van cambiando por requerimientos de datos e información. Yo creo que el tema del COVID-19 nos ha obligado a todos a implementar nuevas formas de trabajo. El teletrabajo es una de esas y Sí. esperamos pues que en otra ocasión darle más información a la gente sobre esto. Claro que sí, Joel. Mira, es como tú dices, toda esta situación nos ha sacado de base a todos. Eh, Nosotros como abogados ya no es solamente estar pendiente a decretos, a leyes, sino que también tenemos que estar atentos a entrevistas, a publicaciones en Twitter, muchas veces las autoridades, digo, no es lo ideal en un marco jurídico, o sea, no se Claro. gobierna bajo esas vías, pero en una situación de crisis, de prisa, muchas veces primero te van a decir el qué y luego se van a encargar de acomodarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la información que se maneja. Muchas veces uno escucha algo en una entrevista, pero seguidamente van a escuchar que alguien lo contradiga. Es Así común, es. de repente, en todo este afán y en el ánimo de crear una respuesta rápida, no se va a dar la respuesta precisa. Pero para eso, a todas las personas que quieran mayor información, tienen nuestras redes. Nosotros
tenemos toda la intención de nuevamente ponernos en contacto con la Ciudad del Saber, organizar algún otro webinar, puede ser de una temática muy similar, alguna temática distinta, pero estar en información continua, porque de eso se trata, y es la única forma de salir adelante en una situación como esta. Colaboración entre todos nosotros, solidaridad y simplemente información. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias por su participación. Nuevamente al personal de Ciudad del Saber, muchas gracias. A Rob tras bastidores, hey, te luciste. Y Joel, muy agradecido por tu presencia. Igual a ti, Luis. Cuídense. Hasta luego. Chao.